Un millonario viviendo en el lujo más absoluto cruza el camino de una niña descalza que parecía haber salido de una pesadilla. «Prometiste venir a por mí», dijo con una firmeza que lo dejó paralizado. Confuso y lleno de preguntas, no tenía idea de cómo esa desconocida podía saber tanto sobre su pasado. Pero lo que comenzó como un encuentro inexplicable destapó secretos olvidados y una promesa que él ni siquiera recordaba haber hecho. ¿Será capaz de redescubrir lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde? Prepárate para una historia emocionante y llena de giros inesperados. Si te encantan los relatos que tocan el corazón y sorprenden, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Héctor vivía en una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. El mármol relucía en los suelos de sus interminables pasillos, mientras obras de arte de valor incalculable decoraban cada rincón. Era un hombre que había alcanzado lo que muchos considerarían imposible: una fortuna sólida, una carrera envidiable y acceso a los bienes más exclusivos del mundo. Sin embargo, cuando miraba por la ventana de su salón, contemplando un horizonte que nunca cambiaba, un vacío inexplicable lo envolvía. Su día comenzaba con el aroma de café gourmet, servido por empleados impecables, y el suave eco de música clásica resonando en las paredes. Pero a pesar de tanto lujo, Héctor a menudo se quedaba absorto, mirando al vacío, como si algo esencial estuviera ausente. Su mirada reflejaba una melancolía que contrastaba drásticamente con el brillo dorado de su estilo de vida. Tenía el mundo a sus pies, pero parecía haber perdido el rumbo. En cada cena extravagante en restaurantes de renombre, rodeado de personas que reían a carcajadas y alzaban copas, Héctor se sentía como un extraño. Su presencia era admirada, pero nunca verdaderamente apreciada. El peso de las conversaciones superficiales y las apariencias comenzaba a asfixiarle. Incluso cuando sonreía, resultaba difícil ocultar la soledad que se escondía tras sus ojos. Poseía riqueza, pero no propósito. Coleccionaba coches de lujo como si fueran trofeos, pero rara vez los conducía. En su impecable garaje descansaban máquinas que representaban poder y estatus, pero también silencio y abandono. Cada vehículo era un monumento a su éxito, pero también un recordatorio de la soledad que lo acompañaba. Entre tantos automóviles, Héctor no sabía hacia dónde ir ni con quién compartir el viaje. Pese a las apariencias, Héctor evitaba los momentos de introspección. Cuando no estaba ocupado en transacciones millonarias o asistiendo a eventos de gala, buscaba cualquier distracción que evitara el silencio. Películas, viajes exóticos y compras extravagantes eran sus escudos contra los pensamientos que intentaban aflorar. Pero de alguna manera, esas actividades solo intensificaban el eco de un vacío interno. Héctor había construido su fortuna desde cero. Su infancia humilde y los retos que enfrentó le habían dado resiliencia, pero también una desconfianza profunda. Creía firmemente que el dinero resolvería las heridas de su pasado. Sin embargo, la vida que había construido se asemejaba a una torre de cristal, majestuosa pero frágil, y ahora empezaba a preguntarse si todo aquello realmente valía la pena. Los amigos verdaderos eran escasos, casi inexistentes. Su fortuna le había aislado de las conexiones auténticas. La gente a su alrededor estaba allí por lo que tenía, no por quién era. Héctor era consciente de ello, pero prefería fingir que no importaba. Al fin y al cabo, él mismo ya no sabía quién era realmente más allá de su riqueza. Era como si la esencia de su vida se hubiera perdido entre cifras y contratos. En el fondo, Héctor sabía que algo faltaba. Una inquietud constante lo acompañaba, como si su alma tratara de gritar en busca de algo más grande. Pero él no sabía qué era. Cada noche, acostado en su inmensa y cómoda cama, el insomnio lo abrazaba, trayendo recuerdos que no siempre podía identificar. Algo estaba por suceder, y lo sentía, aunque no comprendía ni el cómo ni el por qué. Era una mañana como cualquier otra para Héctor. Se había despertado temprano,
desayunado en silencio frente a un ventanal con vistas a su impecable jardín y revisado algunos correos electrónicos importantes antes de dirigirse a su lujosa oficina. Su rutina era meticulosamente planificada, cada minuto aprovechado para optimizar su éxito. Sin embargo, ese día, algo inesperado iba a interrumpir ese ciclo perfecto. Mientras su coche de lujo avanzaba por una avenida concurrida de la ciudad, Héctor notó algo inusual. Al detenerse en un semáforo, su mirada se desvió hacia una esquina donde una figura pequeña y desaliñada captó su atención. Era una niña, de no más de 7 años, con el rostro cubierto de suciedad y los pies descalzos. Su ropa estaba desgastada y su expresión, aunque tranquila, irradiaba una extraña determinación. La niña cruzó la calle con paso decidido, deteniéndose justo frente al coche de Héctor. Con un movimiento que parecía fuera de lugar para alguien de su edad, levantó la mano, como si estuviera señalándolo directamente. Héctor, desconcertado, bajó la ventanilla mientras su chófer miraba con incomodidad. Fue entonces cuando ella pronunció las palabras que congelaron a Héctor en su asiento. «Tú prometiste venir a buscarme». Por un instante el bullicio de la ciudad pareció desvanecerse. Héctor la miró fijamente, tratando de entender el significado de esas palabras. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué hablaba con tanta certeza, como si lo conociera? Su mente intentaba buscar respuestas, pero no podía recordar haberla visto antes. La voz de la niña era suave, pero firme, cargada de una convicción que no coincidía con su aspecto vulnerable. El tráfico comenzó a avanzar, y los coches detrás de él tocaron el claxon, pero Héctor no podía moverse. Algo en esas palabras había encendido una chispa en su interior, algo enterrado profundamente en su memoria. El chófer sugirió seguir adelante, pero Héctor, en un gesto que no era típico de él, pidió que detuviera el coche y se bajó para acercarse a la niña. Había algo en su mirada que lo inquietaba, pero también lo atraía. «¿Cómo me conoces? ¿De dónde vienes?», preguntó Héctor con el ceño fruncido, intentando ocultar su confusión. Pero la niña no respondió directamente. En lugar de eso, lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza, como si estuviera esperando algo más de él. «Dijiste que vendrías. Dijiste que no me olvidarías», insistió. Sus palabras resonaban como un eco en la mente de Héctor, despertando algo que no podía identificar. Sin saber qué hacer, Héctor miró a su alrededor, esperando que alguien apareciera para reclamar a la niña. Pero no había nadie. Los transeúntes apenas les prestaban atención, ocupados en sus propias vidas. Héctor sintió una punzada de responsabilidad que no podía explicar. Era como si, en ese instante, el destino le hubiera puesto a prueba, presentándole algo que no podía ignorar, el sí. El momento duró apenas unos minutos, pero para Héctor pareció una eternidad. Algo dentro de él le decía que esa niña no había aparecido por casualidad. Aunque su mente buscaba lógica y respuestas concretas, su corazón parecía reconocer algo en ella. En ese instante, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. Héctor se quedó frente a la niña examinándola con detenimiento. Su cabello enmarañado caía en mechones desiguales sobre sus hombros, y su piel, manchada de polvo, tenía marcas que delataban días enteros expuesta al sol. Sin embargo, sus ojos eran lo que más llamaba la atención. Unos ojos grandes y brillantes, llenos de una extraña combinación de inocencia y sabiduría, como si fueran capaces de ver más allá de lo evidente. La niña no parecía asustada. De hecho, se mostraba tranquila, incluso desafiante, como si estuviera acostumbrada a enfrentarse al mundo por sí sola. Su postura firme contrastaba con su aspecto desaliñado, y había algo en su expresión que hacía imposible apartar la mirada. Héctor sintió que la niña lo estaba evaluando, como si intentara confirmar algo que solo ella sabía. «¿Quién? ¿Eres?», insistió Héctor, esforzándose por mantener un tono neutral, aunque su mente bullía de preguntas. La niña ladeó la cabeza ligeramente, como si su respuesta fuera obvia. «Soy quien esperabas encontrar», dijo con voz suave pero cargada de intención. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía entender cómo una niña tan pequeña podía hablar con tanta certeza. Los minutos pasaban,
y Héctor no podía alejarse. Había algo magnético en ella, algo que parecía conectar con un rincón olvidado de su memoria. A pesar de no recordar haberla visto antes, sentía que de alguna forma la conocía. La niña, por su parte, parecía segura de su relación con él, como si no necesitara explicaciones para justificar su presencia. ¿De dónde vienes? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Héctor, tratando de recuperar el control de la situación. La niña señaló vagamente hacia el horizonte, como si el lugar del que venía fuera irrelevante. «No importa dónde estaba», respondió con calma. «Lo importante es que prometiste volver y aquí estoy, esperando». Su voz no tenía reproche, pero sus palabras tenían un peso que Héctor no podía ignorar. Héctor se dio cuenta de que la niña no llevaba nada consigo, ni una mochila, ni juguetes, ni siquiera algo que indicara que pertenecía a algún lugar. Era como si hubiera aparecido de la nada, con nada más que sus palabras y una presencia que no podía ser ignorada. La situación era desconcertante, pero Héctor sentía que alejarse sin respuestas sería un error. La niña no ofrecía más detalles, pero tampoco parecía esperar que Héctor los pidiera. Era como si tuviera toda la paciencia del mundo para que él entendiera por sí mismo. En lugar de explicar, simplemente lo miraba, con una expresión que parecía decir: «Ya sabes quién soy, solo necesitas recordarlo». Héctor, sin saber por qué, sintió que tal vez tenía razón. Mientras los transeúntes pasaban sin prestar atención, Héctor sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Todo parecía desvanecerse, excepto la conexión inexplicable entre él y la niña. Algo en ella despertaba una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante años, un eco de una promesa olvidada que ahora exigía ser recordada. En ese instante, Héctor supo que no podía ignorarla. Aunque no entendiera quién era ni por qué estaba allí, sentía que había algo profundamente importante en esa niña y en sus palabras. Y aunque su mente aún buscaba respuestas, su corazón comenzaba a reconocer la verdad detrás de esa misteriosa conexión. Héctor permanecía inmóvil, como si las palabras de la niña hubieran congelado su capacidad de reaccionar. «¿Prometí? ¿Qué? ¿Cuándo?», preguntó con una mezcla de incredulidad y confusión. La niña lo observó en silencio, sin apurarlo, como si esperara pacientemente que él entendiera lo que ella ya sabía. Su expresión serena contrastaba con el torbellino de emociones que comenzaba a apoderarse de Héctor. El corazón de Héctor latía más rápido, aunque intentaba mantener la compostura. No estaba acostumbrado a que algo escapara de su control, y esta situación lo desbordaba. Miró a su alrededor, buscando respuestas en el rostro de los transeúntes que seguían su camino sin detenerse. «Debe ser un error», pensó en voz alta, como si intentar racionalizar la escena pudiera devolverle la calma. Pero la mirada de la niña lo hacía dudar. Por un instante, Héctor consideró la posibilidad de alejarse y seguir con su día. Podría decirle al chofer que arrancara y dejar todo esto atrás. Sin embargo, algo en la voz de la niña, en esas palabras que resonaban como un eco en su mente, lo retenía. «Prometiste venir por mí». Esa frase no era algo que pudiera ignorar. Era como si hubiera despertado algo enterrado profundamente en su memoria. «¿Estás segura de que soy yo?», preguntó finalmente, intentando encontrar una salida lógica. La niña asintió con firmeza, como si no existiera la más mínima duda en su mente. Su seguridad desarmó a Héctor, quien, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Era como si esta pequeña desconocida tuviera el poder de desmontar todas las certezas que había construido a lo largo de los años. «Escucha, no sé quién eres ni de qué estás hablando», dijo intentando sonar racional, aunque su tono delataba el nerviosismo que sentía. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él sabía que no eran del todo ciertas. Había algo en el tono de la niña que hacía imposible descartarla como una simple confusión o coincidencia. Sus palabras no eran un reclamo, sino un recordatorio. La niña no respondió inmediatamente. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y lo miró con algo que parecía compasión. «Sabes quién soy», dijo con suavidad. «Solo has olvidado». Héctor sintió que un escalofrío recorría su cuerpo.
Había algo profundamente inquietante en la calma con la que hablaba, como si supiera más sobre él de lo que él mismo recordaba. Héctor empezó a sentir una mezcla de emociones que no podía explicar. Por un lado, la confusión y el escepticismo le decían que esto no podía ser real. Pero por otro lado, una sensación de familiaridad lo invadía, como si esas palabras hubieran sido pronunciadas en algún momento de su vida, en un contexto que ahora se escapaba de su memoria. Era como si esta niña desconocida estuviera conectada con una parte de su pasado que había decidido olvidar. Finalmente, Héctor suspiró profundamente y dejó de resistirse. Sabía que no podía simplemente dar la espalda y continuar con su día como si nada hubiera pasado. Algo en su interior le decía que esto era importante, que ignorarlo sería un error. Está bien, dijo, inclinándose ligeramente hacia la niña. Hablaremos de esto, pero quiero entender quién eres y qué significa todo esto. Héctor no pudo ignorar más la incógnita que tenía frente a él. Decidió llevar a la niña a un café cercano, un lugar discreto donde pudiera hacerle preguntas, sin ser interrumpido por las miradas curiosas de los transeúntes. Mientras se sentaban en una mesa al fondo, Héctor se dio cuenta de lo surrealista que era la escena. Él, un hombre acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, ahora intentaba descifrar las palabras de una niña que parecía saber más de su vida que él mismo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Héctor, tratando de comenzar con algo básico. La niña, con la misma calma que había mostrado desde el principio, respondió: «Lía». Su voz era suave, pero firme, como si no tuviera miedo de enfrentarse a sus preguntas. «¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás sola?», continuó él con un tono más inquisitivo, pero Lía simplemente lo miró con una expresión serena. «Eso no importa ahora. Dijiste que vendrías por mí. Eso es lo que importa». Héctor se recostó en la silla, frustrado por las respuestas evasivas. «¿De dónde vienes? ¿Dónde vives?», insistió, tratando de entender. Pero la niña, en lugar de responder, desvió la mirada hacia la ventana, como si las preguntas fueran irrelevantes para el propósito de su encuentro. «Vengo de donde me dejaste», dijo finalmente, dejando a Héctor más confundido que antes. Cada respuesta parecía una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo encajar. La conversación no avanzaba de la manera que Héctor esperaba. Cada intento de obtener detalles concretos se encontraba con respuestas vagas o silencios llenos de significado. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que había algo importante que debía recordar. Había una conexión. Aunque no podía explicarla, decidió cambiar de estrategia. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, dejando de lado la insistencia por detalles. Esta vez, Lía lo miró directamente a los ojos. «Cumple tu promesa». Esa frase resonó en la mente de Héctor como un eco persistente. ¿Qué promesa? Intentó buscar en su memoria algo que pudiera darle sentido a las palabras de la niña, pero no encontró nada. «¿Cuándo te prometí algo?», preguntó con un tono más suave, casi implorando. Lía suspiró como si entendiera su frustración. «Hace mucho tiempo, cuando aún sabías quién eras», respondió. Sus palabras eran simples, pero tenían un peso que Héctor no podía ignorar. Héctor decidió que necesitaba más información, aunque fuera por su propia paz mental. Sacó su teléfono y buscó a alguien que pudiera ayudarlo. Un viejo amigo que había trabajado con él en los inicios de su carrera, alguien que tal vez pudiera recordar algo que él había olvidado. Mientras marcaba el número, sentía que cada minuto con Lía lo llevaba más cerca de una verdad que aún no podía enfrentar. «Voy a averiguar de qué se trata esto», le dijo a la niña. Ella no respondió, pero su expresión parecía decir que ya sabía que él lo haría. A medida que las piezas comenzaban a caer lentamente en su lugar, Héctor se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Esta no era una coincidencia. Había algo en Lía que lo obligaba a confrontar su pasado, aunque aún no supiera por qué. Mientras salían del café, Héctor sintió una mezcla de anticipación y temor. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. De camino a su oficina, con Lía sentada en silencio en el asiento trasero de su coche, Héctor no podía apartar su mente de las palabras de la niña. «Cumple tu promesa».
Había algo familiar en esa frase, algo que lo atormentaba como un eco distante que no podía ubicar. Cerró los ojos por un momento, intentando conectar con su memoria, pero lo único que encontraba era un vacío frustrante. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, Héctor comenzó a notar pequeños destellos de recuerdos. Eran fragmentos borrosos, como fotografías antiguas descoloridas por el tiempo. Recordó un día lluvioso, el sonido del agua golpeando el pavimento y una sensación de desesperación que no había sentido en años. Había alguien allí, alguien a quien había prometido algo. ¿Pero quién era? ¿Y por qué no podía recordar los detalles? ¿Me conocías antes?, preguntó Héctor rompiendo el silencio. Lía lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y certeza. Sí, respondió simplemente, como si la respuesta fuera obvia. Héctor sintió un escalofrío. La seguridad en la voz de la niña era desconcertante. Era como si ella supiera todo sobre él, incluso cosas que él mismo había enterrado. «¿Qué más sabes sobre mí?», insistió, pero Lía no agregó nada más. Llegaron a su oficina, un rascacielos de cristal que se elevaba sobre la ciudad. Mientras subían en el ascensor, Héctor notó cómo Lía observaba todo con curiosidad, pero sin asombro. Era como si ya conociera su mundo, como si nada de aquello la impresionara. «¿Estuviste aquí antes?», preguntó Héctor, casi sin pensarlo. Lía asintió levemente, y su respuesta dejó a Héctor aún más confundido. ¿Cómo era posible? En su despacho, rodeado de trofeos de su éxito, Héctor se sintió fuera de lugar. Por primera vez, su entorno no le ofrecía consuelo. Sacó una carpeta de documentos antiguos, una costumbre que tenía para recordar los primeros días de su carrera. Entre papeles amarillentos y contratos olvidados, algo llamó su atención, una fotografía desgastada que mostraba a un joven Héctor, más delgado y con los ojos llenos de esperanza, junto a una familia que no reconocía del todo. Una niña pequeña aparecía en la imagen, pero no podía distinguir su rostro. «¿Eres tú?», preguntó mostrando la foto a Lía. Ella la miró durante unos segundos y asintió con un leve movimiento de cabeza. Héctor sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Algo dentro de él se rompió al darse cuenta de que esa niña en la fotografía podía ser Lía. Pero, ¿cómo era posible? Habían pasado años desde que esa foto fue tomada. La niña que tenía frente a él no debería ser la misma, pero algo en su corazón le decía que lo era. El descubrimiento lo dejó aturdido. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban respuestas. ¿Qué promesa había hecho? ¿Y por qué la había olvidado? Héctor sintió una mezcla de culpa y confusión. Sabía que había algo importante en su pasado que debía recordar, algo que Lía representaba, pero cuanto más lo intentaba, más difícil era acceder a esos recuerdos. «Esto no tiene sentido», murmuró, más para sí mismo que para Lía. Pero la niña lo miró con una calma que lo desarmó. «Lo recordarás», dijo con suavidad, como si no tuviera dudas. Héctor sintió que sus palabras eran tanto una promesa como un desafío. Sabía que no podía detenerse. Estaba en el camino, hacia una verdad que lo cambiaría para siempre, aunque aún no supiera cómo enfrentarla. Héctor no podía apartar la mirada de la fotografía. Era como si esa imagen, guardada entre documentos olvidados, hubiese esperado pacientemente a ser descubierta. El joven que aparecía en la foto parecía alguien completamente distinto al hombre que era ahora. Había algo en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que le resultaba extraña pero familiar. La niña que estaba a su lado podría ser realmente Lía. Si era así, ¿cómo podía estar frente a él después de tantos años sin haber envejecido ni un día? Se dejó caer en su silla, con la foto en una mano y la otra masajeando sus sienes, intentando encontrar respuestas en un mar de dudas. Recordó los primeros años de su vida adulta, cuando su ambición lo había llevado a tomar decisiones difíciles. Había dejado atrás personas y lugares que representaban su pasado, convencido de que mirar hacia adelante era la única forma de alcanzar el éxito. Pero ahora, ese pasado regresaba para confrontarlo. ¿Qué pasó en ese entonces?
¿Dónde? ¿Te conocí? Preguntó Héctor, esta vez con un tono más vulnerable. Lía se acercó lentamente y señaló la foto. Fue cuando prometiste no olvidarme, dijo con una suavidad que lo desarmó. Su voz no era acusatoria, pero cada palabra pesaba como una carga sobre los hombros de Héctor. Algo en su interior comenzó a romperse, una barrera que había construido durante años para protegerse de los recuerdos que no quería enfrentar. De repente, un destello de memoria atravesó su mente. Era un día lluvioso, exactamente como el que había recordado en el coche. Estaba sentado en el suelo de una pequeña habitación, sosteniendo la mano de una niña que lloraba. Había un sentimiento de desesperación, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Y entonces había hecho una promesa. «Volveré por ti, te lo juro», había dicho, con una convicción que ahora parecía ajena. La imagen en su mente era clara, pero no lograba recordar el contexto. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba con ella? Y lo más importante, ¿por qué había olvidado su promesa? Héctor sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que, de alguna manera, había dejado que su ambición lo alejara de algo que alguna vez fue importante. Ahora el recuerdo regresaba para exigirle rendir cuentas. Lía permanecía en silencio, como si supiera que él necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Héctor volvió a mirar la fotografía, buscando pistas en los detalles. Había un paisaje humilde al fondo, una pequeña casa que parecía al borde del colapso. Las ropas de los presentes eran sencillas, marcadas por el desgaste. Esa imagen no tenía cabida en el mundo que Héctor había construido para sí mismo, pero era innegable que formaba parte de su historia. «¿Cómo pude olvidarte?», murmuró, más para sí mismo que para Lía. La niña lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Te perdiste en tu propio camino», respondió con una sinceridad que lo dejó sin palabras. Héctor sintió que esas palabras, aunque simples, llevaban una verdad profunda que no podía negar. Había pasado años persiguiendo el éxito, pero en el proceso había dejado atrás algo esencial: su humanidad. La conexión entre él y Lía comenzaba a hacerse más clara, pero aún había piezas del rompecabezas que faltaban. ¿Qué había pasado después de esa promesa? ¿Qué había hecho que la olvidara? Héctor sabía que no podía quedarse en la superficie. Necesitaba indagar más, descubrir toda la verdad, aunque eso significara enfrentarse a partes de sí mismo que preferiría dejar en la sombra. Se levantó con determinación, mirando a Lía con una nueva energía. «Voy a averiguarlo todo», dijo, como si estuviera haciéndose una promesa tanto a ella como a sí mismo. Lía asintió con una leve sonrisa que parecía decir que había esperado ese momento por mucho tiempo. Héctor sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que encontrar esa verdad era el primer paso para redimirse. Héctor sabía que no podía quedarse solo con fragmentos de recuerdos. Algo le decía que la clave estaba en el pasado que había intentado dejar atrás, en una época donde sus ambiciones aún no lo habían consumido por completo. Decidió comenzar su búsqueda por el único lugar que podía darle respuestas: los barrios humildes donde había crecido. Había evitado regresar allí durante años, pero ahora sentía que debía enfrentarse a los fantasmas de su antigua vida. El coche de lujo serpenteaba por calles que alguna vez le habían sido familiares. Cada rincón parecía traer un destello de memoria, un recordatorio de las luchas y sacrificios que marcaron sus primeros años. Héctor observaba en silencio desde la ventanilla, mientras Lía permanecía tranquila a su lado, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Había algo en su calma que lo inquietaba, pero también le daba fuerza para continuar. Llegaron a una pequeña casa al borde del deterioro, casi oculta entre las demás. Héctor reconoció el lugar al instante. Era la misma casa que aparecía en la fotografía que había encontrado entre sus documentos. Su corazón se aceleró mientras bajaba del coche, sintiendo el peso de los años que habían pasado desde la última vez que estuvo allí. Lía lo siguió en silencio, como si este momento también fuera importante para ella. Héctor tocó la puerta con cautela, sin saber qué esperaba encontrar al otro lado.
Después de unos segundos que parecieron eternos, una mujer mayor abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos conservaban una calidez que Héctor reconoció de inmediato. «¿Héctor?», preguntó la mujer sorprendida. Era como si no pudiera creer que aquel hombre elegante y exitoso estuviera de pie frente a su hogar humilde. La conversación que siguió fue una mezcla de nostalgia y revelaciones. La mujer, que resultó ser la madre de Lía, le recordó el momento en que él había prometido ayudar a la familia en un momento crítico. Habían perdido casi todo, y Héctor, entonces un joven lleno de sueños pero con pocos recursos, les había prometido regresar cuando tuviera los medios para cambiar su situación. Pero con el tiempo, esa promesa quedó enterrada bajo la montaña de éxitos y obligaciones que había acumulado. «Pensamos que te habías olvidado de nosotros», dijo la mujer con una mezcla de tristeza y comprensión. Héctor sintió un nudo en la garganta. Había cumplido muchas promesas en su vida profesional, pero las que realmente importaban, las que definían quién era como persona, habían quedado relegadas al olvido. Miró a Lía, que ahora estaba de pie junto a su madre, como si esta reunión fuera la culminación de algo que había esperado toda su vida. La verdad lo golpeó con fuerza. Lía no era solo una niña que había aparecido de la nada. Era el recordatorio vivo de una deuda emocional que había ignorado durante años. Héctor no podía explicar cómo era posible que la niña que conoció en su juventud siguiera igual, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Pero en ese momento, lo sobrenatural de la situación no le importaba. Lo único que sabía era que debía cumplir su promesa. Conmovido por la historia que acababa de escuchar, Héctor decidió que no volvería a fallarles. Comenzó a hacer preguntas, a planear cómo podía ayudar a la familia de inmediato. Pero más allá de los gestos materiales, sabía que lo más importante era demostrarles que su promesa seguía vigente. Había llegado el momento de redimir no solo su palabra, sino también una parte de sí mismo, que había perdido en el camino. Mientras se despedía con un abrazo sincero, Héctor sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. No entendía completamente por qué el destino lo había llevado de regreso a este lugar, pero sabía que era exactamente donde debía estar. Había descubierto la verdad, y ahora todo dependía de lo que decidiera hacer con ella. Héctor se encontraba de regreso en su mansión, pero el lugar que antes le parecía un refugio, ahora se sentía frío y vacío. Las imágenes de la pequeña casa y las palabras de la madre de Lía seguían resonando en su mente. «Pensamos que te habías olvidado». Esa frase se había convertido en un espejo que reflejaba las decisiones de su vida. Cada éxito, cada fortuna acumulada, ahora parecía un poco menos significativo frente a la promesa incumplida. Sentado en su amplio despacho, rodeado de trofeos y reconocimientos, Héctor sintió por primera vez que su vida estaba desequilibrada. Había construido un imperio basado en metas y ambiciones, pero en el proceso había dejado atrás su propósito inicial. Miró por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados, pero su mente estaba en otro lugar, en un humilde hogar, donde las necesidades eran reales y los sueños eran sencillos. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntó en voz alta. Sabía la respuesta, aunque no era fácil aceptarla. El éxito había consumido su vida, alejándolo de las cosas que realmente importaban. Había dedicado cada momento a crecer su fortuna, pero se había olvidado de las conexiones humanas, de las promesas hechas en los momentos más vulnerables. Ahora, enfrentado a esa realidad, sentía una mezcla de culpa y deseo de cambio. Lía, sentada en el sofá del despacho, lo observaba con la misma paciencia que había mostrado desde el principio. Héctor se dio cuenta de que la niña no lo juzgaba, pero su presencia era un recordatorio constante de lo que había dejado de lado. «Pensé que el éxito me daría todo lo que necesitaba», dijo, casi como si estuviera confesando. Lía no respondió, pero su silencio lo alentaba a continuar. «Pero he estado persiguiendo cosas que al final no llenan este vacío». Por primera vez en mucho tiempo, Héctor se permitió reflexionar profundamente sobre sus prioridades. Recordó los días en que su mayor deseo era hacer una diferencia en el mundo,
ayudar a quienes lo rodeaban y cómo esos ideales se habían desvanecido con los años. Había permitido que el dinero y el prestigio lo definieran, olvidando que su verdadero valor residía en las personas que impactaba y las promesas que cumplía. Esa noche, Héctor recorrió los pasillos de su mansión, observando todo con nuevos ojos: los cuadros de artistas famosos, los muebles de diseño, los objetos de lujo. Todo parecía insignificante comparado con lo que había experimentado ese día. La grandeza de su hogar no podía llenar el vacío que sentía. Tal vez nunca. Lo hizo, pensó. Había llegado el momento de redefinir lo que significaba ser exitoso. En las horas siguientes, comenzó a escribir una lista, no de metas financieras ni de proyectos empresariales, sino de las cosas que alguna vez valoró y que quería recuperar. En la parte superior de la lista escribió un nombre: Lía. Cumplir su promesa a esa niña y su familia no era solo una deuda del pasado, sino un paso hacia la persona que quería volver a ser. Al mirar esa lista, Héctor sintió que, por primera vez en años, estaba priorizando lo correcto. Mientras se preparaba para dormir, algo dentro de él se sentía más ligero. No tenía todas las respuestas, pero había tomado una decisión. Ya no permitiría que su vida estuviera dictada por el éxito superficial. Lía había llegado a su vida como un recordatorio, y ahora era su turno de actuar. Aunque el camino por delante era incierto, Héctor sabía que estaba listo para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Héctor despertó con una claridad que no sentía desde hacía años. Por primera vez, su mente no estaba llena de cifras, reuniones ni estrategias empresariales. En cambio, pensaba en Lía, en la familia que había dejado atrás y en lo que debía hacer para reparar el daño causado por su olvido. No se trataba solo de cumplir una promesa, sino de recuperar una parte de sí mismo que había perdido en su carrera hacia la cima. Comenzó su día con un propósito diferente. En lugar de dirigirse a su oficina, pidió a su chofer que lo llevara de regreso a la pequeña casa donde vivían Lía y su madre. Había pasado la noche organizando recursos, contactando a personas que podían ayudar y planificando cómo transformar sus palabras en acciones concretas. Esta vez, no pensaba llegar con excusas ni promesas vacías. Estaba decidido a actuar. Cuando llegó a la casa, la madre de Lía lo recibió con una mezcla de sorpresa y esperanza. «No esperaba verte tan pronto», dijo, su voz reflejando tanto gratitud como cautela. Héctor, sintiendo el peso de su culpa, respondió con sinceridad: «No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente». Lía lo observaba desde la puerta, su expresión serena como siempre, pero con un brillo en los ojos que Héctor interpretó como una chispa de confianza. Durante las horas siguientes, Héctor comenzó a trabajar en soluciones prácticas. Contrató a un equipo para reparar la casa, asegurándose de que cada rincón fuera seguro y acogedor. Proporcionó apoyo económico para cubrir necesidades básicas y, lo más importante, se comprometió a crear oportunidades para que la familia pudiera sostenerse por sí misma. Pero más allá de lo material, Héctor se dedicó a escuchar, a entender las luchas que habían enfrentado mientras él había estado ausente. Lía, aunque silenciosa, estaba siempre cerca, observando cada movimiento de Héctor. Había algo en su presencia que lo motivaba a esforzarse más, como si buscara su aprobación. En un momento, mientras supervisaba las reparaciones, Héctor se acercó a ella y le preguntó: «¿Esto es lo que esperabas de mí?». La niña lo miró con la misma calma de siempre y respondió: «Lo que importa no es lo que haces ahora, sino lo que decides ser después de esto». Sus palabras, aunque simples, lo dejaron reflexionando profundamente. Héctor comenzó a involucrarse más allá de esta familia. Inspirado por la experiencia, contactó a organizaciones locales que trabajaban con comunidades vulnerables, ofreciendo apoyo financiero y personal. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por lo que poseía, sino por lo que podía dar. Cada gesto, cada acto de ayuda,
lo hacía sentirse más conectado con los valores que una vez habían guiado su vida. Con el tiempo, la relación entre Héctor y Lía se volvió más cercana. Aunque la niña seguía siendo un enigma en muchos aspectos, su presencia constante lo recordaba a diario de la importancia de mantener sus promesas. En uno de esos momentos, mientras compartían una comida sencilla con su familia, Héctor se permitió sonreír. Por primera vez, no era una sonrisa para impresionar o encajar, sino una sonrisa genuina, nacida de la satisfacción de hacer lo correcto. Al final del día, mientras se despedía de Lía y su familia, Héctor sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba caminando en la dirección correcta. La jornada para reparar el pasado no era solo un acto de redención, era también una oportunidad para reconstruirse, asimismo, esta vez sobre cimientos sólidos y verdaderos. Con el paso de los días, Héctor comenzó a notar cómo su perspectiva sobre la vida cambiaba de manera irreversible. Las reuniones en salones de lujo y los contratos millonarios, que antes llenaban su agenda y su mente, ahora parecían lejanos e insignificantes. Por primera vez, Héctor encontraba satisfacción en gestos simples, como la sonrisa agradecida de Lía o la calidez de su familia. Su transformación no era solo externa, algo en su interior había despertado. Regresar a los barrios humildes que una vez llamó hogar le recordó las raíces que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Cada conversación, cada momento compartido con Lía y su madre, lo acercaban más a una versión de sí mismo que había olvidado. Héctor entendió que su riqueza, aunque valiosa, no tenía sentido si no estaba al servicio de algo más grande. Su propósito ya no era acumular bienes, sino impactar vidas. El cambio no pasó desapercibido para las personas a su alrededor. Sus empleados comenzaron a notar cómo su actitud había evolucionado. Héctor, antes un jefe exigente y distante, ahora se interesaba genuinamente por sus trabajadores, preguntaba por sus familias, escuchaba sus preocupaciones y tomaba medidas para mejorar sus condiciones. Poco a poco, su empresa comenzó a reflejar los valores que él mismo estaba redescubriendo. Un día, mientras visitaba la casa de Lía, la madre de la niña le entregó algo que había guardado durante años, una carta escrita por el joven Héctor. En ella, describía su sueño de construir un futuro donde pudiera ayudar a quienes más lo necesitaban. «Siempre supimos que tenías un buen corazón», dijo la mujer con una sonrisa. Leer esas palabras fue un golpe emocional para Héctor. Era un recordatorio de que incluso en sus momentos más difíciles, nunca había perdido su esencia. Solo necesitaba reencontrarla. Lía, por su parte, se convirtió en una guía silenciosa para Héctor. Aunque no hablaba mucho, su presencia constante le recordaba la importancia de mantenerse fiel a sus promesas. En una ocasión, mientras caminaban juntos por el barrio, Lía le dijo algo que quedó grabado en su corazón. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Esa frase se convirtió en un mantra para él, una guía para cada decisión que tomaba desde entonces. Héctor también comenzó a dedicar tiempo a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Se dio cuenta de que su transformación no era solo una forma de redimirse, sino una oportunidad para construir un legado significativo. Cada acto de generosidad, cada conexión humana que fortalecía, era un paso hacia una vida más plena. Su riqueza material, que alguna vez lo definió, ahora era solo una herramienta para hacer el bien. Finalmente, llegó un momento en que Héctor se miró al espejo y no vio al hombre ambicioso y desconectado que había sido durante años. En su lugar, vio a alguien que había recuperado su propósito, alguien que había encontrado la verdadera riqueza en los vínculos humanos. La transformación no fue un cambio instantáneo ni fácil, pero cada paso valió la pena. Y todo comenzó con una promesa que, aunque olvidada, nunca dejó de ser importante. Lía observaba a Héctor con una expresión serena, como si desde el principio hubiera sabido que este momento llegaría. Aunque su rostro permanecía tranquilo, había en sus ojos un brillo de gratitud y confianza que hablaba más que las palabras. Héctor, ahora acostumbrado a su presencia silenciosa pero elocuente,
sintió una punzada de emoción al darse cuenta de cuánto había significado para ella cumplir esa promesa olvidada. Un día, mientras Héctor revisaba los progresos en la casa de Lía y su madre, la niña se acercó a él llevando un pequeño cuaderno entre sus manos. Sin decir una palabra, se lo entregó. Héctor lo abrió con curiosidad y descubrió páginas llenas de dibujos infantiles que retrataban escenas de su familia, momentos de lucha, de esperanza y, finalmente, de alegría. En las últimas páginas, Héctor se encontró dibujado junto a Lía y su madre, con una sonrisa en el rostro. No pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Siempre supe que volverías», dijo Lía con una voz suave pero firme. Su confianza en él, incluso cuando parecía haberlo perdido todo, era un recordatorio de la importancia de cumplir con su palabra. Para Héctor, aquellas palabras eran tanto una lección como un regalo. Representaban la fe que Lía había mantenido incluso cuando él mismo la había olvidado. Sentía que debía hacer algo más para corresponder a esa confianza. En los días siguientes, Lía comenzó a mostrarse más abierta con Héctor. Aunque seguía siendo una niña de pocas palabras, sus acciones hablaban por sí mismas. Lo acompañaba a todas partes, observando con curiosidad cómo su vida había cambiado. Cuando visitaban el barrio, los demás niños se acercaban a jugar con ella, y Héctor veía en sus interacciones una luz que iluminaba a todos los que la rodeaban. Un día, mientras caminaban juntos, Lía le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué decidiste regresar?» Héctor, después de unos segundos de reflexión, respondió con honestidad. «Porque me di cuenta de que las promesas que hacemos son parte de quienes somos, y no quiero ser alguien que olvida lo que realmente importa». Lía asintió, como si su respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar. La conexión entre Héctor y Lía se fortaleció con el tiempo. Aunque Héctor seguía sin comprender del todo cómo era posible que la niña pareciera inmune al paso de los años, ya no le preocupaba buscar una explicación lógica. Para él, Lía no era solo una niña, era un símbolo de las segundas oportunidades, de la capacidad humana de redimirse y de la importancia de priorizar lo esencial sobre lo superficial. Cuando llegó el momento de finalizar las reparaciones de la casa, Lía le mostró a Héctor un pequeño rincón que había decorado ella misma. En la pared colgaba un simple cartel que decía «Bienvenido siempre». Héctor no pudo evitar sonreír. En ese momento comprendió que no solo había ayudado a Lía y a su madre, ellas también lo habían ayudado a él, dándole la oportunidad de reconstruirse y encontrar un propósito más grande. Para Héctor, la reacción de Lía era el mayor regalo que podía recibir. Cada sonrisa, cada palabra de gratitud, cada gesto silencioso pero significativo, lo llenaba de una satisfacción que ninguna riqueza material había logrado darle antes. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que mientras Lía estuviera cerca, siempre tendría una brújula que lo guiara hacia lo que realmente importaba. La transformación de Héctor no solo cambió su vida y la de Lía, sino que comenzó a irradiarse hacia la comunidad que alguna vez dejó atrás. Los esfuerzos iniciales para mejorar la casa de Lía y su familia se convirtieron en una inspiración para otros. Héctor, motivado por un propósito renovado, decidió expandir su impacto. Contactó a organizaciones locales y movilizó recursos para atender las necesidades más urgentes del barrio. Las calles, antes llenas de abandono, empezaron a cobrar vida. Héctor financió proyectos para reparar viviendas, crear espacios comunitarios y ofrecer programas educativos para los niños. No se trataba solo de dar, sino de involucrar a los residentes en el proceso, alentándolos a construir un futuro mejor juntos. La energía que empezó a brotar en la comunidad era palpable, y Héctor sintió que estaba presenciando algo más grande que él mismo. Lía, siempre cerca, observaba cómo las personas del barrio empezaban a recuperar la esperanza. Los niños jugaban en los nuevos parques, mientras los adultos trabajaban juntos en los proyectos comunitarios. Héctor se dio cuenta de que su conexión con Lía había sido el catalizador de algo mucho más grande. Ella no solo lo había llevado a cumplir su promesa, sino que también había despertado en él
el deseo de crear un cambio duradero. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Héctor organizó una reunión comunitaria. Asistieron decenas de personas, algunas curiosas, otras agradecidas por lo que ya habían recibido. En el centro de todo estaba Héctor, hablando no como el hombre de negocios exitoso que solía ser, sino como alguien que entendía las luchas y los sueños de cada persona allí presente. «Esto no es solo un gesto de ayuda», dijo mirando a la multitud. «Es una invitación a trabajar juntos por un futuro mejor». El impacto de estas acciones trascendió las fronteras del barrio. La historia de Héctor y Lía comenzó a circular en medios locales, atrayendo la atención de otros empresarios y filántropos. Muchos de ellos, inspirados por la transformación de Héctor, ofrecieron su apoyo para expandir los proyectos comunitarios. En lugar de aceptar donaciones sin más, Héctor insistió en que fueran parte activa del cambio, contribuyendo con tiempo, recursos y conocimiento. La relación entre Héctor y la comunidad se convirtió en un intercambio recíproco. Mientras él ayudaba a mejorar sus condiciones de vida, ellos le ofrecían algo que el dinero no podía comprar: conexión, gratitud genuina y un sentido de pertenencia que Héctor no había experimentado en años. Las interacciones diarias, desde charlas con ancianos hasta juegos con los niños, le recordaban que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en vidas tocadas. En uno de los proyectos finales, Héctor construyó un centro comunitario que sirviera como un espacio de encuentro, aprendizaje y apoyo para todos los residentes. Durante la inauguración, Lía lo tomó de la mano y lo llevó al escenario. Sin necesidad de palabras, su gesto simbolizaba todo lo que habían logrado juntos. Héctor miró a la multitud y sintió una gratitud profunda. No solo había transformado una comunidad, sino que también había encontrado su lugar en ella. Mientras el centro comunitario se llenaba de risas y conversaciones, Héctor supo que había tomado el camino correcto. El impacto que había comenzado, con una simple promesa, ahora se extendía más allá de lo que alguna vez imaginó, y aunque sabía que siempre habría desafíos, estaba seguro de que, junto a Lía y la comunidad, podrían superarlos. Había aprendido que el verdadero legado no se encuentra en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Mientras Héctor miraba el centro comunitario lleno de vida, reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Todo había comenzado con una promesa que, aunque olvidada, había permanecido en algún rincón de su ser, esperando el momento adecuado para emerger. Ahora entendía que las promesas no solo son palabras, son lazos invisibles que nos conectan con otros y nos recuerdan quiénes somos realmente. En cada rostro que veía en la comunidad, Héctor encontraba una lección. Había aprendido que no importa cuán lejos llegues en la vida, nunca debes olvidar las raíces que te dieron fuerza. Sus éxitos materiales, que alguna vez consideró su mayor logro, palidecían frente al impacto que ahora podía tener en las vidas de otros. La verdadera riqueza no se encontraba en lo que acumulaba, sino en lo que estaba dispuesto a dar. Lía, como siempre, estaba a su lado, observando todo con una expresión tranquila, pero llena de significado. Para Héctor, ella representaba más que una niña. Era una guía, una conexión tangible con la esencia de su humanidad. Recordó sus palabras: «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das». Esa frase había cambiado su perspectiva sobre la vida, convirtiéndose en su brújula para cada decisión. En las semanas siguientes, Héctor comenzó a compartir su historia en otros lugares. Habló con empresarios, líderes comunitarios y jóvenes en busca de inspiración. No lo hacía para ganar reconocimiento, sino para mostrar que siempre hay una oportunidad de cambiar, de redirigir el curso de tu vida hacia algo significativo. Mantener una promesa, decía, es más que un acto de honor. Es un acto de amor y compromiso con lo que realmente importa. La experiencia también lo llevó a revalorar sus relaciones personales. Comenzó a reconectar con viejos amigos, familiares y personas a las que había perdido de vista en su búsqueda de éxito. Cada conversación, cada gesto de reconciliación era un paso hacia una vida más plena. Héctor entendió que su historia no solo era un testimonio de redención, sino también
una invitación a los demás a reflexionar sobre sus propias promesas y prioridades. Un día, mientras caminaba con Lía por el barrio, ella se detuvo y lo miró fijamente. ¿Sabes por qué cumpliste tu promesa?, le preguntó. Héctor sonrió, entendiendo el mensaje detrás de su pregunta. Porque no quería ser alguien que olvida lo que realmente importa, respondió. Lía asintió con una pequeña sonrisa y continuaron su camino. Para Héctor, ese momento encapsulaba todo lo que había aprendido. No se trata solo de recordar, sino de actuar con propósito. Al final, Héctor supo que su historia no era solo suya. Era una historia de segundas oportunidades, de transformación y de la capacidad humana de crear un impacto duradero. Mientras el sol se ponía sobre la comunidad revitalizada, Héctor sintió una paz que no había experimentado en años. Había aprendido que, aunque el camino puede ser difícil, nunca es tarde para cumplir una promesa y cambiar tu vida. La inauguración oficial del centro comunitario marcó un momento culminante en la vida de Héctor. Rodeado de vecinos, niños, corriendo y risas llenando el aire, él sintió que finalmente había cerrado un ciclo. En el escenario, frente a la comunidad que ahora consideraba su familia, tomó el micrófono para compartir unas palabras que llevaba días preparando. Hoy no se trata de lo que he hecho, comenzó con voz cargada de emoción. Se trata de lo que hemos construido juntos. Mientras hablaba, sus ojos buscaron a Lía entre la multitud. Allí estaba, junto a su madre, sonriendo con esa expresión de serenidad que tanto lo había impactado desde el principio. Héctor sabía que todo había comenzado con ella, con su simple pero poderosa insistencia en recordarle una promesa. Ahora entendía que Lía había sido más que un recordatorio. Había sido el catalizador de su transformación. En un momento que parecía sacado de un sueño, Lía subió al escenario. Sin decir nada, tomó la mano de Héctor y miró a la multitud. El gesto fue recibido con aplausos y vítores, pero para Héctor fue un símbolo de algo mucho más profundo. El reconocimiento de que había cumplido su promesa, y al hacerlo, había encontrado un propósito más grande que cualquier fortuna que pudiera acumular. Al finalizar el evento, Héctor se quedó en el centro comunitario hasta tarde, ayudando a recoger sillas y conversando con los vecinos. Por primera vez, en 1500, mucho tiempo. No tenía prisa. Cada conversación, cada sonrisa compartida, era un recordatorio del impacto que una sola acción podía tener. Sentía que el vacío que lo había acompañado durante años finalmente comenzaba a llenarse, no con cosas, sino con significado. Esa noche, al regresar a su mansión, Héctor caminó por sus pasillos con una sensación de paz que no había experimentado antes. Se detuvo frente a una de las enormes ventanas que daba al jardín y miró el cielo estrellado. Pensó en el camino que lo había llevado hasta este punto, en las decisiones que había tomado, y en cómo una simple frase, «prometiste venir a buscarme», había cambiado todo. En su escritorio encontró el cuaderno de dibujos que Lía le había regalado. Lo abrió nuevamente y observó la última página, donde un dibujo mostraba a Héctor y Lía tomados de la mano frente a una comunidad llena de vida. Esto es lo que realmente importa, pensó mientras cerraba el cuaderno, y lo guardaba cuidadosamente en un lugar especial. Era un recordatorio tangible de su viaje y de la promesa que había cambiado su vida. Al día siguiente, Héctor comenzó a planificar nuevos proyectos, no para expandir su fortuna, sino para continuar ayudando a quienes más lo necesitaban. Sabía que su transformación no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Con Lía a su lado como su guía silenciosa, Héctor estaba listo para seguir adelante, construyendo un legado que realmente importara. El ciclo había cerrado, pero la historia estaba lejos de terminar. Héctor había aprendido que no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Y mientras observaba el amanecer desde su ventana, supo que ese sería el principio de un capítulo aún más significativo en su vida. Lía, como siempre, había tenido razón. Las promesas no solo nos conectan con los demás, sino que nos muestran quiénes somos en realidad. Héctor, al final de su viaje,
dejó una lección que no solo transformó su vida, sino que también resonó con todos los que conocieron su historia. Y ahora esta enseñanza se extiende a ti. ¿Cuántas promesas has dejado olvidadas en el camino? ¿Cuántas personas esperan por algo que prometiste, quizás sin siquiera darte cuenta del impacto que esas palabras tuvieron en sus vidas? Reflexiona un momento. No se trata de promesas grandiosas, sino de las pequeñas, las que construyen la confianza y el amor en nuestras relaciones. Tal vez prometiste estar presente, llamar a alguien, cumplir con un gesto sencillo. Esas acciones, aunque pequeñas, tienen el poder de cambiar vidas, incluida la tuya. Hoy haz una pausa, mira dentro de ti y pregúntate, ¿qué promesas he hecho y aún puedo cumplir? Porque, como Héctor aprendió, cumplir una promesa no solo impacta a quien la recibe, sino también a quien la hace. Es un acto de redención, de conexión y de encontrar un propósito que trasciende lo material. Te invito a actuar ahora. Haz esa llamada, envía ese mensaje. Da el primer paso hacia cumplir aquello que, aunque pequeño, puede ser todo para alguien. Recuerda, a veces la cosa más valiosa que puedes ofrecer no es dinero ni bienes, sino tu palabra y el compromiso de mantenerla. Y si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla. Tal vez, como Héctor, estén buscando un recordatorio para reencontrar su propósito y redescubrir lo que realmente importa. Juntos, podemos hacer del mundo un lugar donde las promesas no se olviden, sino que se cumplan con amor y dedicación. La historia de Héctor y Lía nos enseña que nunca es tarde para redimirnos, para reconectar con lo que realmente importa y para cumplir las promesas que dejamos atrás. Las palabras que alguna vez pronunciamos pueden parecer pequeñas, pero tienen el poder de impactar profundamente la vida de quienes las reciben. Héctor descubrió que el verdadero éxito no está en los logros materiales, sino en las conexiones humanas y en el legado que dejamos a través de nuestras acciones. A veces, el ritmo de la vida nos aleja de nuestras intenciones más puras. Nos enfocamos en metas que parecen importantes, pero olvidamos lo esencial. Las personas que confían en nosotros, las promesas que nos recuerdan quiénes somos y el propósito que nos impulsa a ser mejores. Esta historia es un recordatorio de que aunque el tiempo pase, nunca es tarde para regresar y hacer lo correcto. La transformación de Héctor no solo cambió su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Cumplir su promesa lo llevó a descubrir un propósito mayor, uno que trascendió sus ambiciones personales y lo conectó con algo mucho más significativo. ¿Y tú? ¿Qué promesas podrías cumplir hoy? ¿Qué impacto podrías tener en la vida de alguien si te atrevieras a dar el primer paso? Esta historia nos deja una verdad universal. Nuestras palabras, cuando se convierten en actos de amor y compromiso, tienen el poder de transformar el mundo. Al final, no importa cuánto poseas, sino cuánto des de ti mismo. Porque, como Héctor aprendió, las promesas cumplidas no solo cierran ciclos, abren puertas a una vida más plena y significativa.